¿Cómo se clasifican los organismos? El término reino fue usado para clasificar a los seres vivos por primera vez en el siglo IV a.C. por Aristóteles. En 1735, Carlos Linneo propuso un tercer reino, el mineral, pero este se descartaría años después. Además, fue el primero en usar una nomenclatura binomial, es decir, de dos nombres, para nombrar a las especies del planeta. La llegada del microscopio permitió el descubrimiento de muchos organismos unicelulares. En 1866, Ernst Haeckel descubre y propone un nuevo tercer reino, el protista, que albergaría bacterias y otros microorganismos. Años después, el reino protista se dividiría en monera y protista, diferenciando a las bacterias de otros seres microscópicos. En 1969, Robert Whittaker define a los hongos en un reino propio, llamado fungi. Durante muchos años hubo discusión y confusión acerca de la distribución de ciertos organismos en cada reino. El sistema pasó por muchas variaciones, hasta que en 2015, M. Ruggiero establece los 7 reinos que a día de hoy conocemos. Animalia es el reino compuesto por organismos con núcleo celular definido, heterótrofos que respiran oxígeno, se reproducen sexualmente y se mueven de forma autónoma. Se clasifican en 2 grandes grupos, vertebrados e invertebrados. El ser humano pertenece a este reino, siendo el mismo un mamífero vertebrado bajo el orden de los primates. Es un reino extremadamente variado. Se calcula que existen actualmente alrededor de 7 millones de especies bajo esta clasificación. Plantae. A este reino pertenecen los organismos pluricelulares, con núcleo definido, eucariotas, inmóviles y de respiración aeróbica, que se reproducen sexual o asexualmente. En general, esto se refiere tanto a las plantas terrestres como a ciertas algas, aunque este agrupamiento no está perfectamente definido. Las plantas son uno de los únicos seres vivos que son autótrofos, gracias a la generación de su propio alimento a través de la fotosíntesis dentro de sus cloroplastos. Son una parte vital del planeta, ya que al realizar la fotosíntesis generan el oxígeno, necesario para que otros organismos puedan respirar. Además, son la base de la cadena alimenticia de casi cualquier ecosistema. El reino fungi se compone de organismos con un núcleo definido, inmóviles y de respiración aeróbica, que se reproducen a través de esporas, sexual o asexualmente. Usualmente se conocen como hongos, setas o mohos. Son los organismos más cercanos a los animales. Los organismos de este reino se nutren de materiales orgánicos desechados por otras especies. Dependiendo de la especie, lo hacen por simbiosis o por relación parasitaria con otros organismos. Suelen dividirse en 2 grandes grupos, los hongos filamentosos y los hongos levaduriformes. El reino cromista agrupa a todos los organismos con núcleo celular definido, con metabolismo fotosintético y una cubierta celular rígida que los protege del exterior. Este grupo incluye a las llamadas algas cromófilas, es decir, la gran mayoría de las algas cuyos cloroplastos contienen clorofilas tipo A y tipo C. Algunas especies de este grupo tienen cilios, unas estructuras celulares alargadas que permiten que puedan alimentarse y moverse por su medio. El reino cromista, al contrario que otros grupos con representantes multicelulares, no tiene muchas características morfológicas comunes. Protozoa. Está constituido por todos los organismos unicelulares que no se clasifican en ninguno de los otros reinos identificados. Pueden ser organismos tanto aeróbicos o anaeróbicos, autótrofos o heterótrofos, de reproducción sexual o asexual, de allí que sea difícil establecer características comunes en este reino. Su gran mayoría son microorganismos unicelulares frecuentemente flagelados, de hábitat acuático o húmedo. Hay algunos grupos que son multicelulares pero sin llegar a desarrollar verdaderos tejidos como los llamados mohos murcielaginosos. Son células desnudas ya que no poseen pared celular ni exoesqueleto, por lo que son flexibles. El reino Archaea está conformado por organismos procariotas, es decir, sin un núcleo celular definido. Su alimentación puede ser autótrofa o heterótrofa. Además, se reproducen por fisión binaria o gemación. La clasificación de las arqueas todavía es difícil, porque la gran mayoría nunca se han estudiado en el laboratorio.
Las arqueas pueden nutrirse de una gran cantidad de compuestos, que van desde azúcares hasta amoníaco e hidrógeno, por lo que habitan en una gran variedad de lugares, principalmente en los océanos, pero también dentro de algunos macroorganismos como los humanos y los rumiantes. Bacteria. A este reino pertenecen los microorganismos procariotas con una pared celular de peptidoglicano o mureína que las diferencia de las arqueas. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Aunque suelen asociarse a enfermedades, también tienen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, ya que muchas especies se encargan de degradar los compuestos orgánicos presentes en los suelos. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta.